Las enzimas, en principio, la mayoría son proteínas. Son proteínas que tienen una función denominada catalítica. Catálisis quiere decir que acelera una reacción o un proceso químico determinado. Algunas enzimas son, o están compuestas, mejor dicho, de RNA. Entonces, la mayoría son proteínas, ¿ya? Y hay un pequeño grupo que están compuestos de RNA. Técnicamente son riboenzimas. Las enzimas aumentan la velocidad de una reacción en un promedio de 10 a la 6 hasta 10 a la 12 veces. Técnicamente aceleran el proceso, hacen que una reacción sea muy rápida, ¿de acuerdo? No modifican el equilibrio químico. Recordemos que equilibrio químico tiene que ver con la K de equilibrio. La K de equilibrio no cambia. Son altamente específicas. Significa que tengo una enzima que es capaz de reconocer un sustrato, ¿ya?, que le corresponda. Especificidad hace referencia a que reconoce el sustrato con el cual tiene que trabajar. Son altamente efectivas. Significa que requiero pequeñas cantidades para que haya actividad enzimática. Pequeñas dosis de enzima es suficiente para que haya catálisis. No se modifican permanentemente ni se consumen durante una reacción química, ¿ya? No se modifican significa que su estructura cambia durante el proceso o durante la catálisis, pero de ahí vuelve a la normalidad. Hay un cambio denominado funcional. Hay un cambio denominado estructural, pero es un cambio que es momentáneo. Además, durante una reacción, ¿ya?, las enzimas no se agotan. Una enzima trabaja, ¿ya?, y su concentración es constante durante todo el proceso, ¿ya? No significa que una enzima se agote o en este caso, desaparezca en un proceso. Bueno, la actividad de una enzima depende de la integridad de su estructura tridimensional. Vamos a asumir que las enzimas, la gran mayoría son proteínas. Por ende, las enzimas tienen estructura tridimensional. Preferentemente, las enzimas tienen estructura globular. Las enzimas son estructuras esféricas. Por ende, si su estructura tridimensional se mantiene estable, hay actividad. Cuando una enzima, por ejemplo, se desnatura, una enzima pierde la actividad, ¿ya?, debido a que su estructura, en este caso, se desarma, o una estructura globular, en este caso, se estira, ¿ya?, pasa a ser una cadena casi lineal. Las enzimas tienen temperatura y pHs óptimos de trabajo. Eso lo vamos a definir un poco más adelante. Y toda actividad enzimática es regulada. Yo puedo provocar que una enzima trabaje más lento, o también puedo provocar que la enzima trabaje más rápido. Eso significa regulada. Puedo hacer que la actividad aumente, puedo provocar que haya un aumento de actividad, como al mismo tiempo puedo provocar una disminución en la actividad, ¿ya? Eso es regulable. ¿Bien? Bueno, la actividad enzimática, ¿ya?, es la rapidez con la que se transforma el sustrato en producto. La actividad enzimática se mide como concentración de producto por unidad de tiempo por cantidad de muestra, ¿ya? Ahora, cuando tengo una reacción, por ejemplo, cuando tengo una reacción enzimática sin enzima, ¿ya?, la velocidad del proceso normalmente es más baja. Cuando agrego enzima, la velocidad del proceso aumenta. A eso se le denomina actividad enzimática. La actividad enzimática es la rapidez con la que el sustrato o reactante se convierte en producto. Entonces, sin enzima, el proceso es más lento. Con enzima, el proceso es más rápido. Y esa rapidez es lo que uno llama actividad enzimática. ¿Qué tan rápido se transforma el sustrato en producto? Por unidad de tiempo. Hay dos tipos de unidades: la unidad internacional, UI, y la actividad específica. La unidad internacional, UI, es cantidad de enzima que cataliza la conversión de 1 micromol por minuto, ¿ya? Es la cantidad de enzima que cataliza la conversión de 1 micromol de producto por minuto.
¿ya? Por ejemplo, si tengo un valor de una UI significa que tengo 1 micromol de producto por minuto. Por ejemplo, si yo tengo un valor de 10 UI, si el valor es 10 UI, son 10 micromoles por minuto. 500 UI significa que son 500 micromoles por el mismo minuto. La otra unidad se denomina específica, que es 1 micromol de producto por minuto por miligramo de proteína. Aquí incluye la cantidad de proteína en el proceso. La unidad más utilizada es unidad internacional. Esta es la más común, de hecho la que se utiliza en nuestro caso, en nuestro país. Para actividad enzimática utilizamos UI. Las enzimas tienen como función disminuir la energía de activación de un proceso. Eso es lo que hace una enzima. Las enzimas disminuyen la energía de activación de un proceso. Ahora, la energía de activación es la cantidad de energía que necesita un reactante para convertirse en lo que se conoce como un intermediario, ¿ya? El intermediario también se conoce, por ejemplo, como complejo activo, como estado estacionario, pero en química nosotros vamos a recordar que tengo un reactante que debe convertirse en producto. En una reacción química, el reactante se debe convertir en producto. Para que el reactante termine como producto, necesito que durante la reacción química, este se convierta en un intermediario o en lo que se denomina un complejo, ¿ya? O un estado de transición. Ahora, la energía para que el reactante se convierta en intermediario es denominada energía de activación. Entonces, el reactante, para llegar a ser un intermediario y posteriormente convertirse en producto, necesita pasar por un estado intermedio. Ese estado intermedio se le denomina, como yo les dije, intermediario. Para llegar a formar el intermediario necesita una cierta cantidad de energía, EA, energía de activación. Ahora, cuando tengo una reacción química necesito una cierta cantidad de energía de activación, pero cuando yo agrego una enzima, la enzima disminuye esa cantidad de energía. Entonces, sin enzima, necesito, por ejemplo, un valor más alto de energía de activación. Con enzima, siempre el valor de energía de activación disminuye, debido a que la enzima se encarga de formar el intermediario. La idea de una reacción donde tengo una enzima es disminuir la energía de activación. Esa energía necesaria para alcanzar lo que se denomina el estado de transición o lo que también se llama intermediario, ¿ya? Ahora, lo que hace la enzima es simplemente disminuir esa energía necesaria para que el reactante se convierta en un estado de transición y después termine como producto. Ahora, las enzimas lo único que hacen es aumentar la velocidad del proceso. Las enzimas disminuyen la energía de activación y aumentan la velocidad con la cual obviamente se forma el producto. Por ejemplo, bien sencillo, si en una reacción sin enzima, el proceso se demora 10 minutos, sin enzima, el proceso se demora 10 minutos, cuando yo agrego enzima, tal vez el proceso se demore 1 minuto, ¿ya? Debido a que, como requiero menos energía de activación, se forma más rápido el intermediario y más rápido se forma el producto. Entonces, características de una enzima: disminuye la energía de activación, aumentan la velocidad de la reacción y no afectan ni la dirección ni el equilibrio. Recuerden que dirección significa que el reactante se convierte en producto. La dirección significa que voy a ir siempre de izquierda a derecha o a la formación de producto. Y el equilibrio significa que no afectan el valor de la K, ¿ya? La K de equilibrio no se ve afectada.
las etapas de un proceso o de una reacción enzimática las vamos a nombrar o dividir en 4. Primera etapa, formación del complejo enzima-sustrato. Segunda etapa, modificación temporal de la enzima y del sustrato. Tercera etapa, catálisis enzimática, que es la reacción química. Y cuarta etapa, liberación de productos. Estas son las 4 etapas de un proceso o de una reacción enzimática. Ya. Clasificación internacional de las enzimas. Las enzimas se clasifican en 6 grandes grupos. Esta clasificación es numérica, del grupo o clase 1 a la clase 6. Siempre es la misma clasificación, del 1 al 6, es el mismo número. Número 1, oxidorreductasas. Número 2, transferasas. Número 3, hidrolasas. Número 4, liasas o sintasas. Número 5, isomerasas. Número 6, ligasas o sintetasas. Cofactores y coenzimas. Las enzimas requieren de moléculas pequeñas que se utilizan para la actividad enzimática. Entonces, nuestras enzimas necesitan ayuda. La ayuda para el proceso son pequeñas moléculas, ¿ya?, denominadas o cofactores o coenzimas. Los cofactores son iones. Las coenzimas son moléculas metaloorgánicas. Los cofactores son moléculas inorgánicas, son termoestables, significa que son capaces de resistir cambios de temperatura. Termoestable resiste cambios de temperatura. Está unido siempre a la enzima. El cofactor está unido de manera permanente. Significa que el cofactor es parte de la estructura de la enzima. Y en promedio, 1/3 de las enzimas requieren algún ion metálico para realizar catálisis. Las enzimas necesitan ese cofactor para que haya catálisis. Recuerden, transformar el sustrato en producto. Ejemplos: cobre, fierro, potasio, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, zinc. Cada vez que en una reacción enzimática aparezca uno de estos elementos químicos, significa que la enzima es dependiente del cofactor. Por ejemplo, vamos solamente a nombrarlos. El citocromo C requiere cobre 2. La citocromo oxidasa, la catalasa, la peroxidasa requieren hierro 2 o hierro 3. La piruvato quinasa requiere potasio y así sucesivamente. Ya, esta tablita no va a ser necesario que se la aprendan, ¿de acuerdo? No es necesario que nos aprendamos de memoria la tablita. Ahora, las otras moléculas se llaman coenzimas. Las coenzimas son moléculas orgánicas o metaloorgánicas. Tengo una molécula totalmente orgánica o una parte de la molécula es orgánica y además tiene un ion metálico en su estructura. Las coenzimas se unen de manera transitoria. La coenzima se va a unir cuando haya actividad enzimática. Generalmente la coenzima está libre. Una coenzima normalmente está libre. Ahora, la requiero cuando hay actividad enzimática, ¿ok? Y cuando la requiero, se une, se genera la actividad, el sustrato se convierte en producto y la libero. La coenzima se libera. Ahora, dentro de las coenzimas, muchas son directamente vitaminas, muchas de ellas son vitaminas, ¿ya?, o precursores de una vitamina. De nuevo, otra tabla, como ejemplo, tengo la biocitina, que es el precursor de la biotina, la coenzima A, que es el precursor del ácido pantoténico, la coenzima B12, que su precursor es la vitamina B12, el FAD, que viene de la riboflavina o la vitamina B2, el NAD, que viene del ácido nicotínico o niacina, el fosfato de piridoxal, que viene de la piridixodina o vitamina B6, el tetrahidrofolato, THF, que viene del ácido fólico, la tiamina pirofosfato, que viene de la tiamina, que es la vitamina B1. Si ustedes se fijan, las coenzimas, estas coenzimas de la tabla, ya que las vamos a ver
en reacciones enzimáticas más adelante. Las coenzimas de esta tabla, la mayoría provienen de vitaminas del complejo B, ¿ya? La mayoría son vitaminas del complejo B, ¿ya? También tengo el ácido fólico y tengo la biotina, ¿de acuerdo? Ahora, por eso es importante que dentro de una dieta nosotros consumamos vitaminas, ¿ya? Las vitaminas son precursores o son directamente coenzimas. Aquellas enzimas que requieren cofactores y coenzimas tienen nombres particulares. ¿Ya? Ojo, ojo. Siempre acá me detengo un poco porque hay una confusión. Hay enzimas que no necesitan ni cofactor ni coenzima. Existen enzimas que no necesitan ni cofactor ni coenzima. Hay otras que requieren cofactor o coenzima. Y hay un tercer grupo que requieren cofactor y coenzima. Tengo todas las opciones. Enzimas que no necesitan ni cofactor ni coenzima. Enzimas que requieren o cofactor o requieren coenzima. O enzimas que requieren un cofactor y coenzima. ¿Ya? Que es el tercer caso. Aquellas que requieren cofactor y coenzima tienen nombres particulares. Las que requieren de cofactor y coenzima tienen nombres especiales. La apoenzima es la enzima que no tiene ni cofactor ni coenzima y que no es funcional. Apoenzima es la enzima que no tiene unido cofactor o no tiene unido su coenzima y que es inactiva. Es inactiva significa que no puede realizar catálisis. La holoenzima, por el contrario, la holoenzima es la enzima que ha unido o el cofactor o ha unido la coenzima y que es activa. Entonces, apoenzima sin cofactor o sin coenzima y que es inactiva. Holoenzima unió el cofactor, unió la coenzima y es activa. Las isoenzimas son enzimas que tienen distinta estructura molecular, aunque función biológica similar. Isoenzimas, diferente estructura molecular, función biológica similar. Las isoenzimas se van a generar en tres casos. Hay tres casos en los cuales se forman isoenzimas. Dependiendo del tipo de tejido, dependiendo del compartimento celular donde actúa, momento o grado de desarrollo del individuo. Momento concreto del grado del desarrollo del individuo. Dependiendo del tipo de tejido, por ejemplo, tengo isoenzimas, ¿ya? Si yo comparo hígado y corazón, o comparo músculo e hígado, ¿ya? Hay isoenzimas cuando tengo tejidos distintos. Al tener tejidos distintos, normalmente la enzima es diferente, pero tiene la misma actividad catalítica. Compartimento celular, ejemplo típico de compartimento celular, isoenzima que es una citosólica versus la de la mitocondria. O citosólica versus retículo, ¿ya? O mitocondria versus retículo Golgi, por ejemplo. Entonces, dependiendo del compartimiento, puedo tener isoenzimas. Y momento concreto del desarrollo del individuo o grado de desarrollo. Por ejemplo, las enzimas de glicólisis del feto son diferentes a las enzimas de glicólisis en el adulto. Entonces, glicólisis son 10 enzimas. En el feto, esas enzimas son más simples. En el feto, las enzimas son mucho más simples, ¿ya? Pero en el individuo adulto son enzimas como ya las conocemos. Entonces, las isoenzimas son enzimas que en su estructura aminosídica o estructura química son diferentes, pero que realizan la misma función. Las enzimas se pueden utilizar para el diagnóstico de enfermedades. Las enzimas, normalmente vamos a asumir que las enzimas están dentro de un tejido. Las enzimas están dentro de un órgano, dentro de un tejido.
Cuando las enzimas son liberadas a la sangre es porque el tejido está dañado. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente los niveles de enzima en sangre deben ser bajos. Por ende, cuando hay enzimas libres, esto se asocia con una enfermedad. Entonces, por ejemplo, la AST, que es la aspartato aminotransferasa, ¿ya? La aspartato aminotransferasa, o más comúnmente como, en este caso, la AST es la GPT, AST o GPT, ¿ya? Esta es la GPT. Está en el corazón, en el músculo esquelético, en el hígado y en el cerebro, y si está en sangre y su actividad es alta, está asociado con daño hepático. La ALT, que es la GOT, es únicamente del hígado, y si la encuentro en sangre o con actividad alta en sangre, también hay daño hepático. La amilasa se encuentra en el páncreas y en glándulas salivales. Si está alta, puede ser una pancreatitis aguda o una obstrucción biliar. La CK, creatinquinasa, está en músculo esquelético, corazón y cerebro. Cuando la CK está alta, puede ser una distrofia, un daño muscular o incluso un infarto. La GGT, la gamma-glutaril transpeptidasa, es también hepática solamente, y si está alta puede ser una hepatitis o una cirrosis. La LDH está en el corazón, glóbulo rojo, hígado. Si está muy alta la LDH puede ser o una hepatitis asociada con las otras enzimas hepáticas o un linfoma, ¿ya? La lipasa es pancreática únicamente. Si está alta puede ser asociado a una pancreatitis o a una obstrucción biliar. Generalmente cuando la amilasa y la lipasa están altas, están asociados a pancreatitis. La fosfatasa alcalina está en el osteoblasto, ¿ya? En la célula, en este caso, esquelética del hueso. Si la fosfatasa alcalina está alta, puede ser una enfermedad ósea o un tumor óseo. Y la PSA, fosfatasa ácida, es solamente de próstata, y si está alta, la PSA puede ser asociado a un cáncer prostático. Factores que afectan la actividad enzimática. Tengo magnitudes físicas, propiedades químicas de la solución y la concentración de moléculas. ¿Qué factores afectan la actividad? Temperatura y presión como magnitud física, pH y fuerza iónica como propiedad química del medio, concentración de sustratos, cofactores, coenzimas y unas moléculas llamadas inhibidores. Los factores que vamos a ver son el pH y la temperatura. El pH del medio afecta los equilibrios ácido-base de los R de una enzima. Recordemos que las enzimas están compuestas por aminoácidos. Los aminoácidos en una estructura de una enzima se llaman residuos. Los residuos tienen Rs. Recuerden que un residuo tiene un R. Ese R, por el efecto del pH del medio, puede protonarse como desprotonarse. Cuando eso sucede, el pH afecta a las interacciones débiles y la estructura de la proteína o de la enzima. Ahora, al cambiar la estructura, cambia la actividad enzimática. Todas las enzimas tienen un valor llamado pH óptimo. El pH óptimo es el valor de pH al cual la enzima tiene la máxima actividad. El pH óptimo es aquel valor de pH en el cual la enzima tiene la máxima actividad catalítica. Ahora, por ejemplo, todas las enzimas tienen diferentes valores de pH óptimo. Diferentes valores de pH óptimo porque tienen diferentes estructuras moleculares. A las enzimas, al tener distinta composición aminosídica, su actividad enzimática, su estructura es diferente. Y por ende el pH las afecta de manera diferente. Por ejemplo, la pepsina, que es una enzima estomacal, tiene un pH óptimo entre 1 y 2. La pepsina tiene un pH óptimo entre 1 y 2. Significa que ahí tiene su máxima actividad. Si yo aumento el pH, por ejemplo, a 6, la actividad de la pepsina baja casi a nada. Entonces, el pH óptimo es valor de pH en el cual la actividad de la enzima es la ideal o la mayor.
La glucosa 6-fosfatasa tiene un pH óptimo cercano a 8, técnicamente 7,5, 7,6. Para la glucosa 6-fosfatasa, el pH óptimo es distinto al de la pepsina. Ahora, el pH óptimo es donde tengo la máxima actividad. Generalmente el pH óptimo está asociado donde la enzima tiene su estructura más estable. Si en el caso del efecto del pH, todos los efectos de pH tienen comportamiento de campana de Gauss. El comportamiento entre la actividad y el pH es una campana de Gauss, ¿ya? A medida que el pH aumenta, si el pH aumenta, la actividad aumenta hasta que llega al máximo. Si el pH sigue aumentando, la actividad comienza a disminuir porque la estructura se vuelve inestable. Entonces, el efecto de pH versus la actividad es un efecto de campana. A medida que el pH aumenta, la actividad aumenta porque la molécula o la enzima se estabiliza. Llega a un pic, llega a un máximo que se llama pH óptimo. El máximo es el pH óptimo. Y de allí, si el pH sigue aumentando, la actividad comienza a disminuir porque la enzima se desnatura. Recuerden que el pH es capaz de desnaturar una enzima, pierde su estructura tridimensional. Todas las enzimas tienen valores de pH óptimo distintos. Todas las enzimas tienen su propio valor de pH óptimo porque tienen estructuras, en este caso, o composición aminosídica diferentes, ¿ya? El otro factor que vamos a ver es temperatura. Efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática. Normalmente, el aumento de temperatura acelera un proceso. Las enzimas siguen la regla del Q10. Todas las enzimas siguen la regla del Q10. Por cada 10 grados Celsius de incremento, la velocidad se duplica. La regla del Q10 significa, si yo aumento 10 grados Celsius la temperatura de un sistema, la velocidad se duplica, se hace el doble. Ahora, las enzimas siguen esta regla, siguen la regla denominada del Q10, ¿ya? Ahora, como son proteínas, si yo aumento demasiado la temperatura, la puedo desnaturar por efecto del calor. La temperatura también tiene un comportamiento de campana de Gauss. A medida que la temperatura aumenta, la actividad aumenta. Pero llega un punto en que se desnatura y si sigue aumentando la temperatura, la actividad disminuye. Las enzimas también tienen un valor de temperatura óptimo. ¿Qué es la temperatura óptima? Valor de temperatura en el cual la actividad enzimática es la máxima. Es un único valor. Las enzimas también tienen un T óptimo. Valor de temperatura en el cual la actividad enzimática es la máxima. Es el pic. Entonces, la temperatura también tiene un comportamiento de Gauss. A medida que la temperatura aumenta, la actividad aumenta. Llega a un máximo y si la temperatura sigue aumentando, la actividad disminuye. ¿Por qué? Porque la enzima se comienza a desnaturar por calor.